Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Tengan todos ustedes. Me había ausentado un tiempecito, pero gracias a Dios vamos a retomar nuevamente los estudios. En esta mañana me gustaría estudiar un estudio que necesitamos comprender y entender. Y no solamente comprender y entender, sino vivir. Porque vamos a hablar del juicio investigador. Queremos hacer una oración antes de comenzar. Vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios para que nos ayude, nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría, nos dé el discernimiento que necesitamos tener en este tiempo del fin. También queremos pedirle que nos ayude a desaprender lo mal que hemos aprendido y a aprender lo que necesitamos aprender y a practicar, a guardar las cosas que encontramos en la palabra de Dios. También debemos tener lápiz y papel, porque un lápiz con punta es mejor que dos memorias juntas. Y si confiamos en el intelecto, la memoria a veces nos traiciona y a veces tenemos algo en la punta de la lengua, pero no recordamos dónde lo leímos. Y tenemos una idea de lo que decía y queremos entender, queremos saber y lo tenemos en la mente, algún párrafo a la mitad, pero no lo tenemos. Entonces cuando escribimos algo, lo escribimos dos veces, en la mente y en el papel. Por eso un lápiz con punta es mejor que dos memorias juntas. Vamos a hablar. Pedir la bendición, la dirección de Dios. Padre que estás en los cielos, alabado, bendecido, engrandecido y enaltecido sea su nombre en esta mañana. Gracias, muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha dado de permitirnos ver un día más de vida. Ahora queremos pedirle su bendición y su dirección. Que su Espíritu Santo pueda estar con nosotros todo este día y todos los días por venir. Bendiga a cada familia en el mundo entero, cada uno de sus siervos, sus siervas que le sirven. Ayúdenos a aprender, a desaprender. Permítanos permitir que el Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros. Ayúdenos a hacer esa luz que necesita el mundo. Y ayúdenos a hacer esa sal que necesita la tierra para dar sabor a un mundo que completamente está desabrido. Ayúdenos a ser aquellos siervos fieles que usted necesita en este tiempo del fin. Se lo pedimos y se lo agradecemos con el perdón de nuestro pecado en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano. La primera cita que vamos a leer la encontramos en Marcos capítulo 13, versículo 33 y versículo 34 y versículo 35 y 36. Vamos a leer 4 versículos en este capítulo. Y hay 3 imperativos en el primer versículo. El versículo 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente no los halles durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. Fíjate, ahí hay 3 imperativos. Vamos a analizar esos imperativos que son mandatos de Dios. Primero dice, mirad. Porque en la Biblia el Señor nos ha dado las escrituras para alumbrar el camino. La profecía, de hecho, el propósito de la profecía es para que alumbrarnos el camino, aquellos que vamos caminando a la ciudad celestial.
no es para saber información, sino para que nos alumbre el camino y nosotros sepamos cómo está nuestra vida. Debemos estar mirando por dónde vamos caminando en nuestro diario vivir, cómo está la vida mía, qué paso yo estoy tomando, hacia dónde me estoy dirigiendo. Y por eso es que tenemos que estar mirando diariamente. Cada vez que voy a tomar una decisión, debo mirar si la decisión que voy a tomar es algo que me va a perjudicar espiritualmente, si Dios aprueba ese camino que voy a tomar. Entonces debemos estar mirando el tiempo también, las condiciones, cómo están, mirando qué está sucediendo. El Señor dio amonestaciones y dijo, mira a la higuera. Eso quiere decir que tenemos que estar pendientes del tiempo. Tenemos que estar mirando el tiempo, qué está sucediendo con el tiempo a nuestros alrededores, lo que está pasando. Debe abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, para nosotros hacer lo que debemos de hacer en ese preciso momento. También dice velad, cómo nosotros velamos. Ellos habían 4 vigilias en la noche, que se hacían vigilia de 3 horas. O sea que el día tiene 12 horas y la noche también tiene 12 horas. Entonces había 4 vigilias de 3 horas durante la noche que había que estar pendiente, y eso es lo que el Señor está diciendo. A vosotros os digo, velad, porque el Señor puede venir a cualquiera de las vigilias de la noche. Entonces por eso la parábola de la Virgen nos amonesta también. Eso vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que en la vigilia, que habían 4 vigilias, el pueblo de Dios debía estar pendiente en cada una de las vigilias, debía estar pendiente porque el Señor puede venir en cualquiera de las 4 vigilias. Entonces eso nos tiene que mantener a nosotros vigilando. ¿Vigilando cómo? No es que tenemos que quedarnos las 12 horas de la noche vigilando, sino velar cómo está su vida, cómo está su vida espiritual. Debe de ser crítico, o debemos de ser críticos severos con nosotros mismos, no con los otros, sino con nosotros mismos. Debemos ser críticos severos. Debemos saber dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde vamos, lo que estoy haciendo, estoy glorificando a Dios. La glorificación de Dios tiene que ver con comportamiento, con acciones y decisiones que yo hago en mi diario vivir. O sea, ¿qué sucede? Si yo glorifico a Dios, significa que yo estoy viviendo en obediencia a Dios, porque la glorificación no viene sin obediencia. O sea, para yo o usted glorificar a Dios, tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios. Si no, no hay de ninguna manera glorificación. Entonces, por eso es que cuando usted vela, usted está mirando su condición. ¿Cómo está mi condición en este momento? Si el Señor viniera en este momento, ¿cómo está mi vida? ¿Me iré yo al cielo con el Señor? ¿O sería uno yo de los chasqueados, de aquellos que van a sufrir amargo desengaño, como en Mateo 7, 21 y 22, que le dicen, Señor, Señor, nosotros nos profetizamos en tu nombre, y en tu nombre nosotros hicimos muchos milagros? O sea, el Señor le dice claramente, yo no lo conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Eso en sí encierra una profundidad lo que el Señor le estaba diciendo a ellos, porque ellos tenían idea política en la mente. Y cuando me refiero a idea política en la mente, es que los políticos no hacen nada sino a cambio de algo. Ellos dicen que van a hacer algo, pero lo están haciendo, le dicen que van a hacer algo, pero lo están haciendo porque quieren recibir algo. Entonces ellos no estaban haciendo lo que estaban haciendo con el corazón, o con el desprendimiento, o con el deseo de servir, sino que lo estaban haciendo por algo a cambio. Y por eso hay un grupo que le dice, Señor, ¿cuándo nosotros hicimos esto? ¿Cuándo nosotros hicimos aquello? Porque ellos era su naturaleza hacer el bien, su naturaleza era hacer las cosas buenas. Y ellos no estaban esperando nada a cambio. Al contrario de los otros, dice, Señor, nosotros nos profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Fíjese, la palabra no conozco tiene una profundidad. Porque cuando usted busca en la Biblia qué significa conocer, conocer significa íntima relación
o relación íntima. Entonces, ¿qué sucede? Si usted va al Génesis, lo primero que dice, y Adán conoció a su mujer y tuvo a Caín. Y después dice, conoció nuevamente y tuvo a Abel. O sea, la palabra conocer encierra intimidad. Está íntimamente relacionado con intimidad. O sea, cuando el Señor le dice a ellos, yo no los conozco, le está diciendo, yo nunca tuve intimidad contigo. Yo no tuve una relación contigo. ¿En qué momento yo te conocí a ti? Nunca te vi. Tú estabas haciendo cosas para ti, no para mí, o no para servir al pueblo. Y ese es el problema de no estar velando. Por eso en esos imperativos nos llamas a velar, porque nosotros no sabemos en qué momento ha de venir el Salvador. Velad, porque el Señor puede venir como ladrón. Y eso tiene tres connotaciones, podríamos decir. Número uno, yo no sé cuándo voy a morir, como no supieron mucho de aquello en República Dominicana, en tantos lugares que han muerto colectivamente. Eso se llama gracia colectiva que se terminó para esas 400 y tanto, casi 500 y tanto de personas que murieron en ese nightclub. Ahora, ¿qué sucede? Ellos murieron colectivamente. Ellos tenían una cita con la muerte y no lo sabían. Así habemos muchos en el mundo que tenemos cita con la muerte y no lo sabemos. Y si usted y yo no fuimos sin estar preparados, el Señor vino como ladrón. Porque en hebreo dice que muere una sola vez y después el juicio. O sea que si yo no estoy preparado en el momento de mi muerte, yo me fui sin preparación. Y ahí vino el Señor como ladrón. Número 2, su nombre puede ser llamado el Tribunal Celestial. En el juicio investigador, en lo que tiene que ver con el juicio de los vivos. Nosotros estamos viendo en el juicio de los muertos. Y en estos días yo hablaba con mi hermana y ella me dice, pero Joel, el juicio, ¿por qué juicio de los muertos y juicio de los vivos? Cuando el Señor va a empezar el juicio de los vivos, yo le decía, fíjate, la Biblia tiene un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico para enseñarnos verdades de tiempo. Cuando habla del juicio de los muertos, del juicio de los vivos, está marcando tiempo. Porque cuando una persona muere, yo hablaba con ella, le decía, Dios sabe, cuando usted murió, ya usted está salvado o perdido. Porque en Lucas 16 claramente le dice, en la palabra del joven rico, le dice claramente que cuando Lázaro muere va al seno de Abraham. Cuando el rico muere, el Hades alzó su voz, o sea, le pertenecía a la muerte prácticamente. Y él estaba en un lugar diferente al de Lázaro y se estaba quemando, o sea, haciendo referencia al fuego, no al fuego eterno, porque los que van a estar en el fuego eterno son los hijos de Dios, los fuego eterno porque Dios es fuego consumidor y por eso que necesitamos la santidad. El infierno es la separación de Dios. Eso hay que tener claro, que se van a quemar. Pero el infierno significa estar separado eternamente de Dios. En fin. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no estamos preparados en el momento en que su nombre es llamado, porque ellos hay un tiempo donde la Biblia marca el tiempo y Dios acogió todo y lo dividió en 7. Todo está dividido en 7. Usted se da cuenta que la semana tiene 7 días. Ellos hay un milenio de 7,000 años. Ellos hay 7 sellos, ellos hay 7 trompetas, ellos hay 7 espíritus de Dios, ellos hay 7 cuernos del Cordero, ellos hay 7 postreras plagas. Entonces, cada una de las cosas, Dios la dividió en 7 porque está dividiendo periodos de tiempo. Solamente van a existir 7 dispensaciones, entre los cuales van a haber 7 reyes universales, entre los cuales solamente van a haber 7 mensajes universales. Por eso es que hay solamente 7 iglesias. Y eso significa que solamente hay 7 iglesias, solamente hay 7 dispensaciones, con 7 mensajes en cada dispensación. Una dispensación
no es tiempo, es un periodo de tiempo que se cumple cuando llega al otro tiempo. No es un periodo exacto, como una generación, que una generación la dividen en 100 años. Una dispensación puede tomar 1500 años. Por ejemplo, yo le puedo decir, en las primeras 2 dispensaciones pasaron 1500 años. ¿Por qué 2 dispensaciones? Porque había el mensaje de Enoch y el mensaje de Noé. Enoch predicaba la venida del Señor y Noé predicaba el fin del tiempo de gracia. Entonces ahí vemos 2 mensajes universales en 2 dispensaciones diferentes que cubrieron un periodo de 1500 años. Ahora, en la profecía, en el juicio investigador, cuando se menciona, y yo le decía a mi hermana, cuando habla de juicio de los muertos y juicio de los vivos, te está marcando tiempo, porque cualquier que muere ya sabe para dónde va, sellado, perdido. Pero Dios está marcando tiempo, por eso es que cuando te habla de las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 trompetas tienen que ver con la advertencia de Dios y los juicios con misericordia. Los sellos en la Biblia tienen que ver con el sellamiento de cada dispensación. Por eso es que los sellos y la trompeta van intercalados. Una trompeta, un sello. Viene la advertencia, el sellamiento. Pero se ve que los sellos comienzan primero, pero porque hay un periodo de sellamiento. Pero en ese periodo de sellamiento ya está la advertencia sonando al unísono con el sellamiento, porque para haber sellamiento tiene que haber advertencia. Entonces, las trompetas son advertencia, viene el sellamiento, viene el mensaje el sellamiento, porque está el mensaje para aquellos que van a ser sellados en el mensaje de esa dispensación. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que sucede con la Biblia. Cuando habla de juicio de los muertos y juicio de los vivos, está marcando el tiempo del fin. Por eso es que en el sexto sello, cuando abre el séptimo sello, hay media hora de silencio. Y te puede marcar que hay un cese. Algo está sucediendo, que hubo un pare. Y después de media hora se reanuda, porque dice que le echen carbón encendido a las oraciones de los santos. O sea, que hay tiempo de gracia. Claramente está diciendo que algo terminó y algo nuevo comienza. O sea, terminó el juicio de los muertos. Por eso es que entendemos que el juicio de los muertos está marcando tiempo. Termina cuando abre el séptimo sello. Y comienza el juicio de los vivos cuando abre el séptimo sello. En fin, fíjese, el juicio de los muertos, el milenio y después del milenio, el juicio investigador tiene algo muy interesante. Aquel que estudia Daniel 8, versículo 14, va a encontrar que hay una profecía de 2300 años. 2300 años, dice 2300 tales y mañana, luego el santuario será purificado. Y ahí hay 70 semanas, que son exactamente 490 años. Usted lo puede leer, Daniel 9, versículo 27 en adelante. Ahí, como se lo parte y se lo explica de una manera sencilla y fácil para aquel que tiene el deseo de aprender y de estudiar y busca en la palabra de Dios. Ahora bien, las 2300 tardes y mañanas es la profecía de tiempo más larga que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, eso está roto en diferentes periodos de tiempo. De esa profecía de 2200 tardes y mañana, que son 2300 años, ahí hay 70 semanas. 70 semanas son exactamente 490 años. Por eso usted lee Daniel 9:27, le dice 62 semanas, después le dice 7 semanas y 1 semana. Y esas 70 semanas se las divide en 3. ¿Por qué 3? Porque cuando usted calcula las 69 semanas, junta con las 7, los 62 con las 7, le hace 69. Porque la nación judía tenía que desarrollarse como nación en 483 años. El Señor le iba a dar a ellos. Las 7 semanas eran los 49 años que iban a tomar cuando empezó primero el Nehemías. Fue a empezar a la reconstrucción de Jerusalén, y en ese tiempo después llega también Esdras. Fueron 3 deportaciones que hubieron cuando el pueblo de Israel cumplió las 70 semanas, que muchos confunden esos 70 años que ellos iban a estar en Babilonia. Entonces, después de esos 70 años ellos salen y van a reconstruir. Desde la salida de la orden para reconstruir el templo, dice en Esdras claramente,
Ahí comienza la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Ahora bien, esas 483 años el Señor le iba a dar a la nación judía para que se desarrollara como nación, donde en ese periodo de tiempo iba a nacer el Mesías. Por eso es que la última semana de las 62 tiene que ver con el tiempo y las 7 del desarrollo de la nación judía como nación y la reconstrucción del templo, del segundo templo. El templo de Salomón fue destruido cuando Nabucodonosor llega. Por eso es que pone 7 semanas, que eran 49, 7 por 7, 49, así que se calcula la profecía. Entonces 7 por 7, 49, eso significa que ellos iban a durar 49 años en la reconstrucción del templo. Y eso fue lo que duró 49 años, más 62 para que se desarrollaran como nación. La última semana tiene que ver con el comienzo de la predicación de Jesús. 7 años, una semana, tiene 7 días. Entonces, esa semana iban a ser 7 años. 3 años y medio, el Señor empieza a predicar a los 30 años y muere a los 33 años y medio. Por eso es que en la Biblia dice que a la mitad de semana se le quita la vida al Mesías. Claramente, por eso es que aquellos que entienden lo que tiene que ver con el proceso de dispensación, entienden claramente por qué el Señor cuando llega dice el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje, usted sabe el mensaje que el Señor estaba predicando y los apóstoles. Si usted no lo sabía, el mensaje que el Señor y los apóstoles estaban predicando era en la última semana de las 70 semanas. Jesús sabía exactamente cuánto tiempo tenía para predicar. Jesús sabía exactamente cuándo iba a morir, porque él sabía que él estaba predicando la última semana. Los apóstoles estaban predicando esa semana también, pero ellos no discernían lo que el Señor le quería enseñar a ellos, porque a lo mejor no era para ellos en ese momento. Entonces el Señor estaba predicando esa última semana de las 70 semanas. Esa última semana estaba predicando, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Señor le estaba diciendo, el tiempo del Mesías llegó. El tiempo, las 69 semanas ya están cumplidas. Ya estamos viviendo en la última semana de las 70 semanas. Y el Señor a lo mejor no se lo explicó de esa manera, pero eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Por eso es que entonces después de esas 70 semanas, se le da 3 años y medio más en esa última semana y ellos le dan muerte a Esteban. Por eso es que después que se cumplen esos 490 años, que fueron las 70 semanas, usted lo puede multiplicar como usted quiera y eso le va a dar 490 años. Quedan 1800 años para los gentiles. Y por eso es que entonces, después que se le predica a los judíos, entonces el mensaje, la iglesia, sale de la viña del Señor, que significa que la iglesia sale de su tierra, entonces empezó a predicar prácticamente a los gentiles. Eso es lo que significa el desierto, la tierra de los gentiles, por si usted no lo sabía. Entonces, fíjense, el juicio investigador tiene algo muy importante y tiene que ver con la parte de la expiación. En Levítico 16, versículo 29 al 34 y Levítico 23, 24 al 30, usted va a encontrar el día de la expiación. El día de la expiación expiación significa borrar o quitar. Entonces, ¿qué significa eso? Que el pueblo de Israel, ahí en esos dos capítulos que le di, Levítico 16, 29 al 34 y Levítico 23, 24 al 30, le dice que el que no afligía su alma iba a ser cortado del pueblo. Ahora, ¿qué significa la palabra afligir? La palabra afligir significa contrición y dolor. Ahora, eso significa que si yo estoy verdaderamente arrepentido, entonces yo voy a sentir dolor por el pecado. Yo no voy a pecar porque me duele. Duele hacer las cosas. Por eso es que David, cuando fue descubierto en su pecado, David lloró amargamente y pidió perdón a Dios. Y por eso en la Biblia dice que David actuó conforme al corazón de Dios, no conforme a lo malo que él había hecho.
sino conforme a la actitud que él tomó después que reconoció y se dio cuenta el gran pecado que había hecho en contra de Dios y el reconocimiento que él tuvo con Dios hacia ese mal que él había hecho y se dio cuenta el mal que había hecho y no lo volvió a repetir. O sea, cuando yo me arrepiento de algo, yo no repito lo que verdaderamente me duele. Por eso es que en la Biblia cuando habla de afligir está hablando de contrición y dolor. Entonces el que no afligía su alma era cortado del pueblo. Por eso es que durante el año entero el pueblo de Israel tenía que llevar un cordero, que significaba a Cristo. Ahora, eso significa en la vida cristiana yo tengo que mantenerme arrepentido todo el tiempo. Porque nosotros estamos viviendo en el tiempo de la expiación. Y la expiación para usted y para mí es que en cualquier momento se termina mi tiempo y yo puedo ser cortado del pueblo. Porque estamos viviendo en ese tiempo. La vida cristiana es el año. El día de la expiación es su último tiempo, su tiempo. Si el Señor, si usted se fue de este mundo, usted tiene que mantenerse afligido durante su vida cristiana para no ser cortado. Porque si en un momento usted perdió esa conexión con Dios y se fue en ese momento, fue cortado. Ahora, para que sus pecados sean quitados o borrados, yo tengo que mantenerme afligido. Por eso es que en los 3 imperativos que hablan en la Biblia dice mirad, velad y orad. Le está hablando de eso, porque cuando usted mantiene mirando, sabiendo lo que está a su alrededor, mirando por donde usted va caminando, velando, viendo su condición espiritual y manteniendo la oración, porque la oración es lo que nos conecta con el cielo. Y si estamos conectados con el cielo, entonces vamos a estar mirando nuestra condición, cómo estamos, en qué condición estamos. Y si sé que no estoy bien para ser un candidato para el cielo, entonces yo voy a hacer lo imposible para yo ser un candidato del cielo. Entonces usted tiene que pensar eso. Usted tiene que asegurarse que usted y yo somos un candidato para el cielo. Porque el que no es un candidato para el cielo no va para el cielo, lamentablemente. Y no es que el cielo sea difícil. Difícil somos nosotros. Que Pablo lo entendió. Y Pablo decía lo que él quería, no hacía. Y lo que no quería, eso hacía. Pero después Pablo, más adelante dice, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y por lo tanto me espera la corona de justicia que me dará mi gran Dios en aquel día. Eso significa que Pablo entendía la lucha que él tenía consigo mismo. Y es una lucha campal. Amarga lucha le espera a los que quieran vencer sus inclinaciones. Porque la primero que tiene que vencer, la primera batalla que usted tiene que vencer, es usted conquistarse a usted mismo. Vencerse a usted mismo. Y Pablo entendía eso bien. Y ojalá que usted y yo lo entendamos algún día. El primer enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Por eso en Miqueas 6 o 7, versículo 5, dice que no confíe en el príncipe de la que duerme a tu lado. Muchos malentienden ese versículo y creen que está hablando de la compañera o del compañero que está a su lado. Pero la Biblia claramente dice, no confíen en el príncipe de la que duerme a tu lado. Y si yo estoy durmiendo solo, ¿quién está a mi lado? Y entonces esa escritura está hablando de su naturaleza carnal. Porque esa duerme con nosotros todo el tiempo. Y nosotros tenemos 2 naturalezas en nosotros. La espiritual y la carnal. O sea, el príncipe de la carnal es Satanás. Ahora el Dios del Espíritu es Dios. Entonces, si yo me descuido y no me cuido de la del príncipe que está durmiendo a mi lado, que es mi naturaleza carnal, entonces Satanás siempre va a estar atrayéndolo y seduciéndolo para que usted siga las inclinaciones carnales y entonces logre la victoria. Por eso es que en el día de la expiación, aquel que no se mantenía afligido, porque déjeme decirle, se sabía quién se afligía o no, y era cortado del pueblo.
Y cuando decimos cortar del pueblo, no era de que borrar como lo borran de la iglesia aquí en este tiempo. Oh, fulano cometió algo, vamos a borrarlo del libro. Allá no era así. Cortado era cortado. Era destruido. Eso es lo que significa cortado. Claramente, no era de que lo quitaban, pues yo no encuentro, usted no va a encontrar en la Biblia, no, que a fulana en el Viejo Testamento esta familia la borraron y esa familia se fue por ahí. No, así no sucedía. Era cortado y cortado era cortado completamente. No existía más. Entonces, por eso es que debemos mantener nuestra vida afligida todo el tiempo. Fíjese, eso era algo tan solemne que los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento del lugar santo. Fíjese, de la limpieza y la pureza que eso significaba, hermano. Entonces eso significa que nosotros debemos de vivir en pureza, hermano. Y en santidad todo el tiempo. Todo el tiempo debemos vivir en santidad. Fíjese, en el santuario. Mire, ahí se encontraban los 10 mandamientos, la tabla, se encontraba el maná, se encontraba la vara de Aarón. Usted lo puede encontrar eso en Éxodo 20, el versículo 3 al 17 y 24 al 12. También usted va a encontrar que estaba la mesa de los panes y de la proposición. Que el pan significa en la Biblia, si nos vamos por allá vamos a durar mucho tiempo y ya estamos terminando el estudio, lo vamos a hacer en varias partes. Entonces, cada uno de esos utensilios tenían un significado profundo. También estaba el altar de incienso. Se encontraba el candelero de oro. Los panes, el pan es alimento. Solamente piensa en eso y ya usted sabe lo que significa. El incienso significa humos. Era humo que rociaban y esas eran las oraciones, significan las oraciones. El candelero en la Biblia claramente significa la iglesia. Candelero que alumbra, da luz, porque eso es lo que se hacía con el candelero para alumbrar. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. También nosotros encontramos que estaba el lino blanco, la cerca del lino blanco, y el lino significa pureza y limpieza. El lavastro que estaba en la fuente era para lavarse, porque nosotros tenemos que lavarnos antes de ir a la presencia del Señor. Y estaba entonces el holocausto, en Éxodo 29, versículo 42. También el lavastro estaba en Éxodo 30, 18 a 21. Usted encuentra esa cita. Usted va a encontrar que habían 2 departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Porque en el lugar santo entraban durante todo el año. En el fin de año se hacía la expiación. Se borraban los pecados. Y en esta parte nos vamos a terminar y vamos a seguir más adelante con este estudio. Porque un estudio va a ser como de 3 o 4 partes. Porque no es algo que podemos digerir así y darlo tan rápido. Entonces, fíjense, el lugar santo duraba abierto 1 año. Se entraba, el sacerdote diariamente entraba en el lugar santo para hacer su sacrificio. A fin de año, que era en el 7º mes, fíjese, todo el Señor lo ponía en el 7º mes. Entonces se hacía una expiación. Todos los pecados que eran llevados durante ese año entero, entonces había un año donde se hacía la expiación por todo aquello que se mantenían afligidos. Entonces su nombre era retenido en el libro. Por eso es que en la Biblia habla de libros, el libro del Cordero, el libro de memoria. Porque o usted se borra su nombre del libro de la vida o se retiene su pecado en el libro de memoria. Entonces eso significa que durante el año de mi vida cristiana yo tengo que mantenerme convertido y arrepentido, porque en cualquier momento puede llegar mi día de la expiación. En el momento en que ya usted partió de este mundo, llegó su tiempo del fin. O usted fue cortado
o usted fue retenido. Su nombre borrado del libro de la vida o retenido su pecado en el libro de memoria. Entonces, eso es la controversia donde nosotros ahora mismo nos encontramos. Que yo tengo que asegurarme de que estoy manteniéndome arrepentido y convertido. Porque es que usted ni yo sabemos en qué momento el Señor va a venir como ladrón a su vida o a mi vida. Y en la manera en que me fui o preparado o sin preparación. Y ese es el problema serio, que tengo que asegurarme de estar preparado a todo tiempo. Por eso es que la parábola de la Virgen, vamos a hablar un poquito nada más y ya terminamos con él. La parábola de la Virgen, usted encuentra que no comienza en Mateo 25. Comienza con el siervo fiel y el siervo infiel en Mateo 24, versículo 42 en adelante. Habla del siervo fiel y prudente y del infiel, el cual el Señor puso en su casa y dio alimento a su tiempo. El alimento es para sustentar la vida, para mantener las fuerzas. Entonces, si a usted le dan alimento a su tiempo, usted se mantiene en salud. Si a usted no le dan alimento, pierde la salud y pierde la fuerza. Entonces, el siervo fiel representa la iglesia o los líderes, los mensajeros que Dios pone en este tiempo o en su dispensación, vamos a tomar ese término, en su dispensación para que alimente a su pueblo, a su iglesia, con la verdad del sellamiento de esa dispensación. Si el siervo fiel e infiel falla en alimentar a su pueblo en esa dispensación, el pueblo se queda sin el sello y por ende el siervo pierde también su salvación. Entonces, por eso es que alimento a su tiempo no es cualquier alimento que se da o no es cualquier verdad que se da en esta dispensación. Cada dispensación es desarrollada por un mensaje que hay para esa dispensación. Al tiempo de los hebreos no se podía predicar a Cristo en aquel tiempo porque se estaba predicando Cristo a través del santuario, los tipos y los símbolos. Entonces, cuando Cristo viene, ya no se podía predicar los tipos y los símbolos, ya el Mesías había llegado. Entonces, cada dispensación se predica el mensaje que llega para esa dispensación. Entonces, por eso es que habla de verdad a su tiempo, la verdad de esa dispensación. No puedo darle un mensaje que no es para esa dispensación. Y por eso es que en este tiempo hay muchos siervos infieles que no le están dando alimento a su tiempo, a la dispensación donde están. Le están dando lo que ellos quieren, no lo que debe darse. La verdad presente es el mensaje de la dispensación que estamos, y eso es lo que muchos no entienden. Hay que darle al pueblo el mensaje de esa dispensación para que el pueblo esté apercibido. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros, y por eso es que usted ve que él habla del siervo fiel e infiel, y después más adelante dice entonces, y la palabra entonces lo que significa es que es algo que se está cumpliendo por algo que se desoyó o se oyó allá atrás. Es una continuación. La palabra entonces tiene que ser una continuación de algo que se dijo más atrás, por allá. Entonces, por eso que dice, entonces reino de los cielos, porque primero pone el siervo fiel, porque está hablando del ministerio. Y después cuando dice la parábola de la Virgen, está involucrando ahora la iglesia completa. 5 estaban despiertas y 5 estaban durmiendo. O sea, lo que está diciendo ahí claramente es que habían 5 que tenían preparación, espiritualmente hablando, y 5 que se quedaron sin preparación porque no estaban velando cómo estaba su condición espiritual y estaban siguiendo religión. Y nadie va a ser salvo en religión. La mayoría de las personas que se han perdido siempre han sido religiosos. Los antediluvianos eran religiosos, pero no seguían la religión de Dios. Entonces, en este mundo hay mucha gente religiosa, pero no siguen el Evangelio de Cristo. Entonces, ese siempre va a ser el problema, que nosotros debemos asegurarnos de seguir al Salvador. Quiera Dios, hermano, que usted y hermana y yo mantengamos atendiendo esos 3 imperativos: mirad, velad y orad, porque nosotros no sabemos cuándo será el tiempo. Y mucha gente, no, el mundo no se va a acabar hoy. Es cierto, puede que dure 10, 15, 20 años, pero su mundo se le puede acabar en cualquier momento. Así que Dios lo bendiga de una manera muy especial en esta mañana.